Vamos a ir ahora a las células de soporte del sistema nervioso central para tratar de no pasarnos de la hora. Estas son varias. Yo delante hablé de materia gris, pero también el sistema nervioso central tiene materia blanca. La materia gris corresponde a todas las zonas donde hay cuerpos neuronales. O sea, todos los cuerpos neuronales que tenemos en el organismo, que tenemos en el sistema nervioso central, perdón, van a estar ubicados en la materia gris. Y todo lo que va a estar ubicado por fuera, en este caso en la médula espinal, y por dentro en el sistema, en el cerebro y en el encéfalo propiamente tal, se denomina materia blanca. ¿Y la materia blanca en qué consiste? Son los cables eléctricos, son todos los axones que llevan mielina. La mielina se ve blanca en un corte anatómico. Si ustedes cortan un cerebro, van a ver algo así. Van a ver que la materia gris, la corteza cerebral, está acá. Y por eso la circunvalación y todas esas cosas. Eso lo van a ver en anatomía y después en fisiología. Y hay zonas blancas que se va a ver exactamente en un corte. Ustedes van a ver una parte que se ve gris y otra parte que se ve blanca. Así es increíble. Y por eso se llama materia gris y materia blanca. Y la materia blanca corresponde a los axones de las neuronas que están acá, de los cuerpos neuronales que están acá, que se meten acá, los cables, que tienen vainas de mielina. Entonces tienen grasa. En rigor estricto, el sistema nervioso central es casi pura grasa. Entonces, para los puristas que no les gusta comer grasa, les digo al tiro que su sistema nervioso necesita grasa, por si acaso, por si no se han dado cuenta de ese pequeño detalle. Fíjense, aquí la materia gris está por dentro y la materia blanca está por fuera. En cambio, en el cerebro, la materia gris está por fuera y la materia blanca está por dentro. Esto es más primitivo. Los organismos más primitivos, antes de que tengan cerebro, tienen médula espinal. El sistema nervioso más primitivo es en base a médula espinal. Y la materia gris, porque en el fondo no son tantas neuronas. Pero los organismos más, los mamíferos, ya, las aves, los peces incluso, los organismos vertebrados en general, tienen cerebro y necesitan mucha mayor cantidad de espacio para sus cuerpos neuronales. Por lo tanto, trasladan, ¿cierto?, sus cuerpos neuronales hacia la periferia, porque ahí hay más espacio. Y eso es lo que se denomina corteza cerebral, toda la materia gris que hay en la parte externa del cerebro. En cambio, como digo, los organismos más primitivos, y en nuestra médula espinal, nosotros tenemos la materia gris adentro. Aquí estarían los cuerpos neuronales y estos serían cables. Los cuerpos neuronales y aquí estarían cables. Las células que corresponden a el soporte se denominan glías o neuroglías. Las tres primeras que están nombradas acá, oligodendrocitos, astrocitos y células ependimales, tienen un origen embriológico común con las neuronas. El tubo neural original tenía unas células que se llamaban espongioblastos, que iban a transformarse en las glías, en todas esas glías que nombré, las tres primeras, y otras que se denominan neuroblastos, que van a formar a todas las neuronas. Entonces, entre esos dos tipos de células se desarrolla el sistema nervioso central. Entonces, bueno, y las otras, las que están acá abajo, las microglías, ¿de dónde vienen? No vienen del sistema nervioso central. Estas neuroglías provienen de la médula ósea. ¿Por qué? Porque son células defensivas. Son células defensivas especializadas para ir a trabajar al sistema nervioso central. Nosotros tenemos un montón de células especializadas de tipo macrofágicas que van a diferentes partes del organismo. En la sangre son monocitos, salen de la médula ósea hematopoyética como monocitos, son las células monocitarias. Lo vamos a ver en una par de clases más cuando veamos sangre. Pero esas células después se meten a los diferentes tejidos, cuál es la diana, donde tienen la casa ellos, donde van a ir a trabajar. Entonces, hay células que van a ir a trabajar a los epitelios, se llaman células de Langerhans. Hay células que van a ir a trabajar al hígado, se llaman células de Kupffer. Hay macrófagos que van a ir a trabajar a los alveolos pulmonares, se llaman macrófagos alveolares. Que otras células que van a ir a trabajar al tejido conectivo se llaman histiocitos o macrófagos. Y los mismos tipos de células, pero ahora que ellos tienen su obligación de ir a meterse al sistema nervioso central, se denominan microglías. Ellas son células defensivas.
que tienen capacidad fagocítica. Entonces tenemos los oligodendrocitos, los astrocitos, las células ependimales y las microglías como células gliales. Las tres primeras, origen embriológico en común con las neuronas. Microglía es un origen exógeno que van a ir a vivir al sistema nervioso central y van a ir a cumplir funciones al sistema nervioso central. Aquí están nombradas los oligodendrocitos, la célula ependimal, los astrocitos y la microglía. Aquí pusieron también a las células de Schwann, pero ojo, las células de Schwann, ¿dónde están? Están en el sistema nervioso. Las células gliales reales son estas. Pero esta otra tiene un origen diferente, ¿no es cierto?, a estas tres. Estas tres tienen un origen en el mismo sistema nervioso central y esta tiene un origen en la médula ósea hematopoyética. Y esta otra tiene del sistema nervioso periférico. Las primeras son los denominados oligodendrocitos o oligodendroglía. ¿Qué es lo que son los oligodendrocitos? Son lo más parecido a un pulpito, con hartos tentáculos, hartas dendritas. Cuando hablamos de dendritas nos referimos a prolongaciones. Y hacen algo parecido a las células de Schwann. Le producen protección a los axones. Entonces le proveen de vaina de mielina en el sistema nervioso central. Pero en vez de proteger un solo axón, como las células de Schwann, protegen a varios al mismo tiempo. Protegen uno allá, otro allá, otro allá, otro allá y otro para acá. Son como pulpitos. Tienen núcleos más o menos redondeados, más o menos cubren lo mismo que las células de Schwann, más o menos 0,1 milímetros. Tienen un núcleo más o menos grande, pero no son tan aplastados como las células de Schwann, sino que estos son más redonditos. Por tanto, si están en la zona de los cableados y en la zona donde están los axones, ¿dónde estarán? ¿En la sustancia gris o en la sustancia blanca? Pregunta. ¿Quién puede responder ahí? Blanca, ¿cierto? Indudable. ¿Por qué? Porque ahí están los cables, pues ahí está la mielina. La mielina está en la sustancia blanca, y por algo se ve blanca porque hay mielina. Entonces, los oligodendrocitos, ¿dónde están? En la sustancia blanca. ¿Y qué es lo que hacen? Le proveen vaina de mielina a los axones de las neuronas. Eso es lo que hacen. Y aquí la relación no es uno a uno, sino que es un oligodendrocito para varios axones. Entonces, más o menos va a tener esta configuración. Se fijan como un pulpito aquí le produce un vaina de mielina aquí. Igual van a haber nodos de Rambier, igual exactamente lo mismo que con la célula de Schwann, pero como digo, en vez de enrollarse una sola célula en torno a un axón, aquí emite, ¿no es cierto?, unas patitas, y esas patitas son las que se enrollan en relación a los axones. Aquí hay una imagen de un núcleo más o menos redondeado, aquí se ve, esto está tomado de sustancia blanca. Como digo, estas preparaciones son súper complicadas porque en los cortes es difícil más o menos establecer eso. Ahora hay nuevas técnicas de microscopía, que son la microscopía confocal, que en el fondo permite hacer cortes, ¿no es cierto?, de tipo multiplanar, multiplano, y ahí puede uno reconstruir tridimensionalmente este tipo de células. Pero acá lo que está emitiendo aquí seguramente está rodeando, se ve los axones porque obviamente son muy delgaditos. Todos los núcleos que vemos o son de astrocitos o son de oligodendrocitos, pero de neuronas no, porque aquí no pueden haber neuronas, aquí están solamente los cables. Que hay otra figura más o menos más artística, ¿no es cierto?, como una bolita, así que imitan, se fijan, y le producen vaina en varios segmentos internodales, y ahí están los nodos de Rambier. Claro que aquí exageraron los nodos de Rambier porque están muy gruesos, en realidad es casi una apertura virtual, no es una cuestión así. Y ellas también son productoras de fibras reticulares, ¿no es cierto?, todo el tejido conectivo a las fibras colágeno y fibras reticulares, sobre todo el colágeno tipo 3, son producidas por las mismas células de soporte. Ahora, nunca están tan lejos. ¿Ya? La verdad, las cosas están bien próximas y las células están más o menos cercanas. Porque piensen que estamos hablando de 50 billones de células. Por lo tanto, 50 billones de neuronas que van a tener, muchas de ellas a lo mejor prolongaciones a través de la membrana. No todas van a tener prolongaciones, ojo, no todas van a tener prolongaciones en vaina de mielina, porque algunas van a estar son tan cortitas que van a estar en la misma materia gris, pero muchas otras sí van a tener, entonces no pueden haber espacios tan grandes entre una neurona y otra. Esto está exageradísimo. Entonces, ¿qué es lo que hacen los oligodendrocitos? Le proveen protección eléctrica, ¿no es cierto?, a las neuronas, a los axones neuronales. ¿Dónde se encuentran? En la materia blanca. Otras células se denominan astrocitos. ¿Y por qué se llaman astrocitos? Porque son lo más parecido a una estrellita.
Tenemos dos tipos de astrocitos. Unos astrocitos más guatones, con hartas prolongaciones, así como bien peluditos, y otros astrocitos bien pelados, bien fibrosos, bien más delgaditos, con menos ramificaciones. Los astrocitos más guatones y con más ramificaciones se denominan astrocitos protoplasmáticos, o también células musgosas, que ese es otro nombre que reciben. Pero nosotros conozcámoslo como astrocitos protoplasmáticos. Y los otros astrocitos que son más peladitos, que son más como menos peludos, ¿no es cierto?, con prolongaciones, ¿ya? Se denominan astrocitos fibrosos. ¿Cuál es la función de los astrocitos? También ellos producen materia extracelular para mantener en posición, por ejemplo, fibras reticulares y cuestiones. Pero como digo, todo está muy apretadito, entonces no es tanta la cantidad de fibras, ¿no es cierto?, y de matriz extracelular. Estas tienen la gran función de dar nutrición a todas las células, y en especial a las neuronas. Son estas células las que emiten prolongaciones, y aquí ustedes pueden ver en este dibujo que emiten unas patitas que se conectan con estos. Estos son vasos sanguíneos, vasos capilares. En rigor estricto, estas células, estos astrocitos protoplasmáticos, absorben los nutrientes a través de estas patitas y le llevan a través de estas otras prolongaciones a las neuronas, a las otras células, a los oligodendrocitos, a las otras células que están en el sistema nervioso, a las microglías, etc. Ellas nutren a todo. Ellas son las responsables de lo que denominábamos la barrera hematoencefálica. ¿Se acuerdan que dijimos que había una barrera entre la sangre y el sistema nervioso, sobre todo el sistema nervioso central, y eso se denominaba barrera hematoencefálica? Bueno, ellos son los responsables de esto. Esos pies que se ven como separados, en realidad, en rigor estricto, no es así. Están cubriendo todo, como que entubando, por así decirlo, el capilar. Lo cubren completamente para que no haya ningún paso de cosas desde los capilares hacia el tejido del sistema nervioso. Ellos son responsables de cubrir todo el capilar y ellos absorben los nutrientes. Los astrocitos le pasan la comida predigerida a las neuronas. Ellos protegen a las neuronas, las alimentan, le mandan la comida predigerida, o sea, listo para el ciclo de Krebs, listo para producir ATP, no para hacer glucólisis anaeróbica ni nada. Eso no lo hacen las neuronas, lo hacen estas células. ¿Ya? La comida predigerida se la dan estas células. La nutrición, el oxígeno, todo es a través de los astrocitos. Y los astrocitos a la vez alimentan a todas las otras células que están dentro del sistema nervioso central. Los astrocitos protoplasmáticos, estos más guatones, están en la sustancia gris, están más en relación a los somas neuronales. En cambio, los fibrosos, los más delgaditos, están en la sustancia blanca. Entonces, ellos alimentan a los oligodendrocitos, a las microglías que hay por ahí, y dan nutrición también para que lleguen a parte de los axones, etc. Pero ellos no son tan responsables de eso porque lo hacen a través de los cuerpos neuronales. Estos astrocitos fibrosos, entonces, están en la sustancia blanca y estos protoplasmáticos están en la sustancia gris. Ahí alguien pregunta si son sensibles a la insulina. No, esa es una de las diferencias del sistema nervioso central en relación a todas las otras células del cuerpo, a la mayor parte de las células del cuerpo. La mayor parte de las células del cuerpo necesita de una molécula que se llama insulina para poder captar la glucosa. Cuando no tenemos insulina, las células no pueden captar la glucosa, por lo tanto la glucosa se empieza a aumentar en la sangre y eso es la diabetes mellitus. Entonces, estas células no necesitan de insulina. Ellas no son dependientes de insulina y ellas captan la glucosa y después le pasan la comida predigerida a la neurona. Entonces, aquí en este mono, este más ramificado y más guatón sería un astrocito protoplasmático y este más delgadito sería un astrocito fibroso. Este de acá estaría en la sustancia gris y este otro estaría en la sustancia blanca. Entonces, ojo con un mono que aparece en el ROS. ¿Por qué? Porque fíjense, aparece el protoplasmático en relación a un axón. Está mal, porque debería estar en relación a un soma neuronal, no en torno a un axón, porque el axón estaría en la sustancia blanca, no en la sustancia gris. Aquí está mal. Entonces, nuevamente, lo que plantea el doctor Fuentes, critiquen los esquemas porque con la parte teórica es diferente. Está en la sustancia gris y este otro está en la sustancia blanca. Aquí deberían aparecer los axones. Y como les dije, emiten estas patitas que cubren los vasos capilares y donde se produce el paso de los nutrientes, del oxígeno. Los glóbulos rojos liberan el oxígeno y ya pasan a través
de las células endoteliales, que serían estas células de acá, y pasan a las patitas que son de las células denominadas astrocitos. En realidad esto está todo cubierto, aquí aparecen como espacio, en realidad esto está totalmente cerrado. Piensen que no hay forma de que pasen cosas de la sangre al sistema nervioso central si no es a través de los astrocitos. Los astrocitos tienen una figura como arañita. Aquí se ve, fijan, una sombra como de un capilar que va para allá, ¿ya? Y estos son astrocitos. Esta parte probablemente sea astrocitos, son más fibrosos. Eh, no, aquí puede que haya una soma neuronal que es un poquito más grande. Pero estos deberían ser astrocitos, ¿no es cierto? Esta ubicación. Lo mismo acá. Aquí hay un vaso sanguíneo, hay una patita, y esto, como digo, van a cubrir completamente el vaso sanguíneo. Las microglías son los macrófagos del sistema nervioso central. Las microglías vienen de la médula ósea hematopoyética y tienen una estructura. En la sangre son células globosas, son como globitos, ¿no es cierto?, indistinguibles con los otros monocitos, pero cuando se meten al sistema nervioso central se produce una biotransformación y se vuelven células dendríticas porque tienen prolongaciones, y su núcleo se ve alargado, ¿ya? Se aplana y se ve alargado. Entonces este núcleo alargado nosotros lo podemos distinguir que aquí hay microglías porque vemos los núcleos alargados. Lamentablemente las tinciones normales, las tinciones HE, nosotros no le vamos a ver los tentáculos, ¿no es cierto?, estas dendritas. Estas dendritas tienen capacidad fagocítica, entonces si detectan células muertas o tejido que está con problemas o neuronas que se murieron, etcétera, para ir a fagocitarla, o si llegaran bacterias, por ejemplo una meningitis o virus o alguna cosa así, estas células van a ir a fagocitar las células dañadas. La gran diferencia con los otros macrófagos que estas no tienen nada que ver con el sistema inmune adquirido, o sea, no le van a ir a presentar antígenos al sistema inmune adquirido. El sistema inmune adquirido es el que genera los anticuerpos, el que genera la inmunidad en definitiva, y esta situación la tiene vetada para el sistema nervioso, gracias a esta barrera hematoencefálica. Ellas también son nutridas por los astrocitos. Y esto es para proteger a las proteínas, porque hay muchas proteínas del sistema nervioso central, sobre todo, que están escondidas para el sistema inmunológico. Por lo tanto, si llegara a entrar en contacto el sistema inmunológico con muchas de esas proteínas, podría producirse un descalabro, podría producirse una enfermedad autoinmune contra esa proteína. Entonces, esto evita que el sistema nervioso central es muy celoso de lo que entra y de lo que sale también al resto del organismo. Entonces tiene vetado al sistema inmunológico. Ahora, igual se interrelaciona, las funciones del sistema nervioso se interrelacionan con el sistema inmunológico. Y es por eso que cuando uno está deprimido, con bajones, anda con la inmunidad mala, porque resulta que todo se interrelaciona. Entonces, ¿cómo las distinguimos? Con núcleo alargado. Cuando veamos núcleo alargado, esos corresponden a microglías. Como les digo, lamentablemente no se alcanza a ver la forma verdadera que tiene la microglía. Y estas tienen capacidad fagocítica. Por último, tenemos las células ependimales. Que son de las células más primitivas del sistema nervioso, que prácticamente estas no quedaron donde mismo se generaron. ¿Se acuerdan que el tubo neural era un tubo verdadero que tenía una cavidad dentro, y esa cavidad terminaba siendo los ventrículos laterales, el ventrículo medio, el acueducto de Silvio, el cuarto ventrículo y el conducto ependimario que bajaba por la médula espinal? Todas estas cavidades internas del cerebro, ¿no es cierto?, que están acá en el tallo cerebral y luego en la médula espinal, están tapizadas por estas células. Este es el conducto ependimario. Por eso se llama ependimales, y se disponen como un epitelio. Si ustedes se fijan bien, tienen una disposición pegadita una al lado de la otra, ¿no es cierto?, con uniones intercelulares y todo ese cuento, similares a un epitelio. No son epitelios,
son células gliales. En esta cavidad que hay dentro de la médula espinal circula líquido cefalorraquídeo, aquí está. El líquido cefalorraquídeo se genera en el ventrículo medio y aquí en el cuarto ventrículo, en estas zonas donde son muy vasculares, que se llaman las coroides. Las coroides se genera el líquido cefalorraquídeo y esto rellena todas estas cavidades internas del cerebro y circula a través del conducto ependimario hacia la médula. Y tiene lugares de salida, por ejemplo, aquí se muestra una flechita blanca, tiene lugares de salida que hace que ahora se vaya para afuera el líquido cefalorraquídeo y englobe totalmente el sistema nervioso central. En rigor estricto, el sistema nervioso central está sujeto por algunos ligamentos generados por las meninges, ¿ya? En parte también por los nervios que salen y los nervios que entran, pero rodeando todo el sistema nervioso central, cubierto por meninges por fuera, hay una cantidad de líquido, y ese líquido se llama cefalorraquídeo, líquido cefalorraquídeo. Y es responsable y es el que evita que cuando tú tengas un cabezazo o le pegas la cabeza, ¿no es cierto?, a una pelota, la masa encefálica pegue al hueso, ¿ya? Porque si no pasaríamos, todos los jugadores de fútbol bastaría con pegar una vez a la pelota a la cabeza y quedarían con conmoción cerebral. Y eso no ocurre, gracias a que hay una cantidad de líquido. Recuerden que los líquidos son incompresibles, no se pueden comprimir. Por lo tanto, funcionan como amortiguadores, gracias a Dios. Pero si se llena de pus o se llena de una infección, se nos genera una meningitis. Y este líquido circula. Y si hay circulación de líquido cefalorraquídeo, eso está bien, porque el líquido se produce por un lado, pero también se reabsorbe por el otro. Entonces tiene que haber siempre una cantidad de líquido cefalorraquídeo adecuada. Si hay una cantidad exagerada de líquido cefalorraquídeo, se produce una compresión de las neuronas. Y eso es lo que pasa en un trastorno que se llama hidrocefalia. Busquen ahí qué es lo que es la hidrocefalia y se van a dar cuenta de en qué consiste. Y cuando ustedes se golpean la cabeza fuerte, por ejemplo, un traumatismo encefalocraniano, se produce una hinchazón, se produce sangramiento, se puede producir hinchazón y aumentar la cantidad de presión que genera el líquido cefalorraquídeo. Muchas veces los neurólogos, los neurocirujanos tienen que trepanar el cráneo para permitir que salga la presión exagerada, porque si no se te van a morir las neuronas, porque hay mucha compresión. Entonces, estas células que funcionan como un epitelio se llaman células ependimales, y aquí estaría la cavidad, ¿no es cierto?, que estaría con líquido cefalorraquídeo. Claro que acá no se ve, pero todas estas células tienen prolongaciones, tienen como una dendrita, ¿no es cierto?, que se conectan con las otras células, sobre todo con los astrocitos, para que las nutran, etc. Entonces, no es una célula solamente que adopta la forma como de un epitelio cúbico, sino que tienen estas prolongaciones, como lo vamos a ver en algunos esquemas más adelante, que estamos terminando, que serían, aquí no están, ¿no? Fíjense, no las pusieron, ¿no? Aquí otra crítica, la microglía aparece con un núcleo redondeado cuando dijimos que el núcleo era alargado. Siempre vayan criticando, tal como dice el doctor Fuentes. Aquí está la célula ependimal, ¿se fijan? Aquí estaría el líquido cefalorraquídeo, aquí está la célula ependimal y tiene unas prolongaciones que se conectan con los astrocitos para nutrición, etc. También van a producir matriz extracelular, tipo colágeno tipo 3 y todo eso. Bueno, aquí el astrocito, este debería ser un astrocito protoplasmático, está cerca del cuerpo neuronal. Pero aquí, fíjense, casi son del mismo tamaño. ¿Qué dije yo? Las neuronas son enormes en relación a las otras células, son enormes comparados. Y los oligodendrocitos los vamos a encontrar solamente en la zona de los axones, dándole vaina de mielina, y los astrocitos deberían ser astrocitos fibrosos, los que están solamente en relación a los axones. Y por aquí, metida entre medio, ya una microglía, otra microglía. Este esquema está más o menos bueno, pero no está perfecto. Lo mismo este otro. Fíjense, hacen cuerpos neuronales muy chicos en relación al tamaño de las otras células. ¿Ya? Aquí una microglía debería tener un núcleo más alargado. Con tinciones de plata, podemos de repente, estas son tinciones hechas seguramente con el profesor Ramón y Cajal, podemos ver un vaso sanguíneo por ahí, podemos ver algunas células más alargadas, así como estas chiquititas que están así. Esto lo más probable es que sea una microglía, pero hay otras que son más gruesas, hay otras que van a tener patitas en los vasos sanguíneos y van a ser de tipo, esta por ejemplo,
Aquí se ven que las patitas, este es un vaso sanguíneo, aquí se ve una sombra como de vaso sanguíneo, y estas que están conectadas generando la cubierta, estas necesariamente van a ser astrocitos, pero no se ven completos. Lo más probable es que estos sean astrocitos fibrosos porque son demasiado delgaditos, entonces lo más probable es que este corte sea de sustancia blanca. Eso. Preguntas, dudas.